Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad compartiremos una historia real muy impactante. Un gobierno piadoso. El rey Ezequías y el profeta Isaías. Esta historia real está escrita en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulos 28, 29, 30 y 31. Un gobierno piadoso. El rey Ezequías y el profeta Isaías. Bendiciones. En el tiempo de su angustia, el rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram lo ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz, el rey, recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. En cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses y provocó ira a Dios, el Señor, Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, los primeros y los postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz, el rey, con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad, en Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y su hijo, Ezequías, reinó en su lugar. Un gobierno piadoso. El rey Ezequías y el profeta Isaías. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor Dios, conforme a todo lo que su padre David había hecho. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas, y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Por tanto, vino la ira del Señor contra Judá y Jerusalén, y él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como lo veis con vuestros propios ojos. Porque he aquí, nuestros padres han caído a espada, y a nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Hijos míos, no sean ahora negligentes, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de los coatitas, y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealeel, y de los gersonitas, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Semei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Y estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey según las palabras del Señor. Y entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente de Cedrón.
Comenzaron la santificación el primer día del mes primero y el octavo día del mes. Entraron al pórtico del Señor. Entonces santificaron la casa del Señor en 8 días y terminaron el día 16 del mes primero. Y fueron al rey Ezequías y le dijeron: Hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios. Además, todos los utensilios que el rey Acaz en su infidelidad había desechado durante su reino, los hemos preparado y santificado. He aquí, están delante del altar del Señor. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano y reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos como ofrenda por el pecado del reino, por el santuario y por Judá. Y el rey ordenó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del Señor. Mataron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. También mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después trajeron los machos cabríos de la ofrenda por el pecado del rey de la asamblea, pusieron sus manos sobre ellos. Los sacerdotes los mataron y purificaron el altar con su sangre como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado el holocausto y la ofrenda por el pecado por todo Israel. Luego situó a los levitas en la casa del Señor, con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Después de consumido el holocausto, el rey Ezequías y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron a Dios. Entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Y Ezequías habló y dijo: Ahora que vosotros os habéis consagrado al Señor, acercaos y traed sacrificios y ofrendas de gratitud a la casa del Señor. Y la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud, y todos los que quisieron trajeron holocaustos. El número de los holocaustos que la asamblea trajo fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Todos estos fueron para el holocausto del Señor, y las cosas consagradas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero los sacerdotes eran pocos y no pudieron desollar todos los holocaustos. Por eso sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que se acabó la obra y hasta que los otros sacerdotes se hubieran santificado, porque los levitas fueron más cuidadosos para santificarse que los sacerdotes. Y hubo también holocaustos en abundancia, con grosura de las ofrendas de paz y con libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Entonces se regocijó Ezequías, el rey, con todo el pueblo, por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo sucedió rápidamente. Entonces Ezequías, el rey, envió aviso por todo Israel y Judá y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Pues el rey, sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén.
Y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea. Así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, en Jerusalén, porque muchos no la habían celebrado como estaba escrito, y los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de mano del rey y de sus príncipes, conforme al mandamiento del rey, diciendo: Hijos de Israel, volveos al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a aquellos de vosotros que escapasteis y que habéis quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como vuestros padres y vuestros hermanos, que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror, como vosotros veis. Y no endurezcan vuestra cerviz como vuestros padres, sino que sométanse al Señor y entrad en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios para que su ardiente ira se aparte de vosotros. Porque si se vuelven al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo, y no apartará su rostro de vosotros, si ustedes se vuelven a Él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por las tierras de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor. Y se reunió mucha gente en Jerusalén en el mes segundo para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, una asamblea muy grande. Y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Entonces mataron los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo, y los sacerdotes de los levitas, avergonzados, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa del Señor y se colocaron en sus puestos según su costumbre, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había mucho en la asamblea que no se habían santificado. Por eso los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la Pascua por todo el que estaba inmundo, para santificarlos al Señor. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua contrario a lo escrito. Empero, Ezequías, el rey, oró por ellos diciendo: que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Y Dios, el Señor, oyó el Señor a Ezequías el rey y sanó al pueblo. Y los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando con instrumentos resonantes al Señor. Entonces Ezequías habló al corazón de todos los levitas que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor. Y comieron durante los 7 días señalados, sacrificando ofrendas de paz y dando gracias al Señor, Dios de sus padres. Y toda la asamblea determinó celebrar la fiesta otros 7 días y celebraron los 7 días con alegría, porque Ezequías, el rey de Judá, había contribuido a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y los príncipes habían contribuido a la asamblea 1000 novillos y 10000 ovejas, y gran número de sacerdotes se santificaron. Y se regocijó toda la asamblea de Judá, junto con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que vino de Israel, tanto los peregrinos que vinieron de la tierra de Israel como los que habitaban en Judá. Y hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, el rey, hijo de David, rey de Israel,
No había habido cosa semejante en Jerusalén. Entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos. Crónicas 2, capítulo 30. El gobierno de Ezequías. Un gobierno de obediencia a Dios. Rey Ezequías y el profeta Isaías. Bendiciones.